va. Y él se va y se va a trabajar, saluda a sus amigos, se distrae y todo en el día está bien contento. Le llama aquella y ni contesta. Y dice, a rato se le pasa, ajá. A rato se le pasa. Ella tuvo todo el día para que el enemigo le estuviera diciendo, ¿y viste cómo te botó la puerta? ¿Y oíste cómo te gritó lo último que te dijo? Entonces en la noche cuando tú llegas, ¿qué pasó mi vida? ¿Ya llegué? No, ¿cuál mi vida? Aquella está pero bien afilada. Porque tuvo todo el día para estar, ¿qué? Pensando. Por eso todo el problema radica en nuestro interior. Para Jesús es muy importante lo que piensas. Por eso Jesús dijo que no es importante lo que entra, porque lo que entra sale, pero lo que sale de adentro, eso es lo malo. Para Dios es importante que sale de ti. Es importante poner atención a lo que nos decimos. Subrayen ahí. Es importante poner atención a lo que nos decimos, a nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo nos vemos. Es importante poner atención a lo que nos dicen. Y es importante poner atención a lo que decimos. A lo que nos decimos, nos dicen y decimos. Lo que hablamos de nosotros mismos, lo que dicen otros, pero lo que nosotros también decimos a otros. Es muy importante. Si empieza por pensamientos míos o pensamientos destructivos, negativos o del maligno, todo esto empieza así. Pueden empezar por pensamientos tuyos, pensamientos destructivos o pensamientos que el enemigo te va a poner. Él te puede arruinar toda la vida si dejas que piense por ti. En nuestra relación con Dios, Él habla, nosotros oímos. Cuando tenemos una relación muy íntima con Dios, muy apegada a Dios, Él puede hablarnos. Y para nosotros es fácil escuchar. Muchas veces somos como los hijos rebeldes. Les hablas y por más que les hablas, parece que ni te oyen. Pero tú les hablas y a veces así está Dios. Nos dice, esto es lo mejor y nosotros pensamos que lo que nosotros queremos es lo mejor. Nosotros hablamos, Él escucha. Podemos hablarle y Él nos oye. Siempre ábrele tu corazón. Hay decisiones en tu vida que van a ser muy difíciles. No las tomes. Háblalo con Él. Consúltalo con Él. Y sé que Él te puede contestar. Pero en una comunicación constante, en esa comunicación constante con Él es cuando podemos hallar una respuesta. Un hablar de Dios en nuestro interior para que se refleje en nuestro exterior. Dios te va a hablar a tu interior y se va a mostrar en tu exterior. Es por eso que cuando la palabra logra llegar a tu interior, esta noche lo que más deseo es que lo que te estoy diciendo llegue ahí adentro. Que no se quede aquí, porque sé que me estás oyendo. No hay nadie que diga, pastor, yo fui, pero ni sé porque ni oigo. No, yo sé que usted me oye, tiene oído, pero deje que su espíritu oiga. Que el espíritu oiga lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. Que esta palabra llegue a tu espíritu. Que no se quede afuera, porque si llega adentro, se va a notar afuera lo que está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Porque ella tiene el poder de cambiarnos. La palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder de cambiarnos. A veces somos difíciles nosotros o tenemos algo todavía que nos tiene agarrados y no nos suelta y por eso vivimos mal y andamos mal, pero la palabra tiene el poder de cambiarnos porque es poderosa la palabra de Dios. Amén. Muchas voces, vamos a entrar, muchas voces. La voz del hombre, algunas veces la voz del hombre puede dar sabio consejo, ¿ok? Puede haber una persona que te dé un buen consejo basada en su experiencia. Y te va a ayudar ese consejo, porque hay gente que te puede dar un consejo sabio. Pero en cualquier momento en que la voz del hombre entre en conflicto con la voz de Dios, usted debe obedecer, ¿qué? La voz de Dios. Puede que alguien te dé un muy buen consejo, pero está contradiciendo a Dios. ¿Qué vas a decidir? ¿El consejo de quien quieres mucho o el consejo de Dios? Dice mi esposa, prefiero tener problemas con alguien que con Dios. Es mejor tener problemas con una persona que con Dios. Entonces, si esa voz está contradiciendo a Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios. La voz del ego es el hombre hablando a sí mismo. Usted puede leer los ejemplos de esto en Lucas 16, 13 y 18, 4. No nos da tiempo de ver todas las citas, pero la voz del ego es el hombre hablando a sí mismo. Muchas veces nos hablamos. Y nos hablamos de tal manera que nuestro ego nos engaña, nos hace creer que estamos bien.
Es como cuando usted se ve en el espejo y usted se ve, pero cuando sale todos lo ven. Es como el que se hace un corte así y le encanta su corte, todo, se rapó por aquí, por allá y dice, wow, me veo bien original. Y cuando sale, la mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te hiciste? La mamá toda espantada por lo que hiciste, pero él se ve bien, porque en tu ego te puedes engañar a ti mismo. Puedes pensar que estás bien, pero cuando ves a la luz de la palabra de Dios, estamos mal. La voz de Satanás. Siguiente párrafo. La voz de Satanás. La voz de Satanás fue oída por primera vez por el hombre cuando él habló a Eva en el jardín del Edén. Génesis 3, 1, 4 y 5. Ahí está. La voz de Satanás miente, engaña y siempre intenta llevar al hombre a pecar y alejarse de Dios. Todo lo que el diablo te diga todo el tiempo va a ser en contra de Dios. Siempre te va a llevar al engaño, siempre te va a mentir. Es más, puedes llegar a pensar que estás bien delante de Dios porque Él te lo está diciendo. Hay gente que dice, no, pues si no estoy a la iglesia, Dios está en todos lados. Eso no dice la Biblia, eso no existe en la Biblia. ¿Que Dios está en todos lados? Claro que Dios está en todos lados. Pero que tienes que reunirte, eso sí dice la Biblia en Hebreos. No dejen de congregarse. Mucho más cuando ven que los días tienen coronavirus. O sea, son muy malos. La voz de Satanás miente, engaña y siempre intenta llevar al hombre a pecar y alejarse de Dios. Usted puede identificarlo fácilmente en la tentación de Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4 del 1 al 13, no lo vamos a leer todo, pero la pastora nos puso aquí algo poderoso en estos 3 engaños. Mire, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, lo tienta de 3 maneras. Esas tres maneras en las que Satanás tienta a Jesús son las 3 maneras en que siempre nos va a tentar a nosotros. Porque él tiene cerca de 5,000 años trabajando con el hombre. Tiene cerca de 5,000 años andando junto al ser humano. Por lo tanto, lo conoce bien. Conoce sus debilidades. Sabe el lado flaco de cada uno de nosotros. Así es como él trabaja. Entonces, cuando tienta a Jesús, lo tienta como hijo, lo tienta como rey, lo tienta como sacerdote. Así tentó a Jesús. Nosotros somos hijos, somos reyes y somos sacerdotes, igual que Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a tentar igualito. Dice aquí, así como engañó a Jesús, después de haber ayunado 40 días, él llegó con un engaño. No prosperó el engaño, pero él llegó con un engaño. En la tentación lo que él usó fue un engaño. Y mire, Satanás es tan sutil que el engaño lo va a disfrazar aún de algo bíblico. Porque él conoce bien la Biblia, no es como nosotros. No es como algunos de ustedes comprenderán que no leen la Biblia. Él conoce bien la palabra de Dios, la recita, se la sabe de memoria. Imagínense tantos años junto a Dios. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo junto a Dios? Escuchó la voz de Dios, todo eso lo oyó él. Él te va a tratar de engañar a ti hablándote como le habló a él. No debemos oír sus mentiras. Juan 8:44, no se olviden, Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira. Se le da el título de padre. Él es el padre que establece una mentira para que los hijos de él la sigan. Por eso se le llama padre de la mentira. Dice ahí, te va a engañar como hijo de Dios. Así fue a Jesús. Si eres hijo, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. Satanás le dijo al pan de vida. Fíjense lo que Satanás está haciendo. Jesús se revela desde un principio de la creación como el pan de vida. Lo vemos en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale al desierto, ellos piden alimento. Le dicen a Dios que si los sacó al desierto para que se mueran. Y Dios les manda un pan llamado maná. Maná, que es pan. Eso significa maná, pan. Entonces Dios les da el pan. Lo primero que les da el pan. ¿Por qué? Porque años después, siglos después, Dios les iba a dar otro pan. El pan que descendió del cielo, que es Jesús. Entonces, la primera tentación en la que el enemigo trata de engañar a Jesús es en la misma que engañó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo incitó a que le reclamara a Dios y que le dijera, nos has sacado con nuestros hijos de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Los incitó
¿Y qué hace Dios? Dios trae una respuesta a suplir su necesidad y es el pan. Ahora, Jesús tiene 40 días en el desierto, no ha comido, no ha bebido agua. ¿Cuál es la mayor necesidad de Jesús? El alimento. El alimento, lo material, la comida. Esa es la necesidad ahora porque tiene 40 días de no comer y de no beber agua. Entonces el diablo no llega por una parte que no sea necesaria. Lo primero por lo que llega es, Por la necesidad. voy a tentar lo que coma. Que rompa, que no logre cumplir el propósito de Dios. Que no logre cumplir el plan divino. Lo voy a hacer lo que lo rompa antes. Y una manera de romperlo antes es diciéndole, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía ningún problema de convertir las piedras en pan. Yo creo que Jesús puede ser toda una panadería en ese momento. Jesús puede ver todas las rocas que hay en el desierto, y conchas, cuernos, ojos de pancha, bolillos, de todo. Todo podía hacer el Señor en ese momento, ¿sí o no? Pero Jesús dijo algo, no solo de pan vive el hombre. No solo de lo material tiene que vivir el hombre. Satanás se la cambia a Jesús. Los hijos de Dios no tenemos que vivir de lo material, de lo físico. Nosotros dependemos de todo lo que salga de la palabra, de la boca de Dios. En estos tiempos la preocupación para muchos es no va a haber trabajo. ¿De dónde? ¿Con qué vamos a comer? Lo que muchos olvidaron es que Dios sigue obrando milagros. Amén. No solo de pan vas a vivir de lo que yo diga. Si Dios le dice a alguien de ustedes, le pone el corazón a alguien de ustedes, ve y va a ver a la hermana tal y llévale una despensa. Y usted dice, ay, como que sentí ganas de llevarle algo. No sentiste, Dios te lo está poniendo. ¿Y por qué? Porque ella sí no tiene. Y Dios quiere decirle a ella, hija, aquí estoy, no te dije que no te iba a dejar ni te iba a abandonar. Y usted llega con su despensa. Usted fue una respuesta de Dios nada más para ella. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que Dios pueda decir, porque lo que Él dice, eso puede pasar. Amén. Las circunstancias te van a decir lo contrario, Dios va a decir, aquí estoy. La segunda, vámonos de una vez con la segunda. Te va a engañar como sacerdote. Entonces le llevó, nos falta todavía un párrafo ahí en la página 9, en la parte de arriba de la primera tentación. Pero eso ya lo cheque en casa, ¿ok? Vamos a la segunda. Te va a engañar como sacerdote. Entonces le llevó al pináculo del templo, a la parte más alta, a estar encima de todo. Oh. Ese lugar lo deseó Satanás, estar más alto y llegar a ser como Dios. Él dijo, subiré. Está en Isaías capítulo 14. Cuando Satanás lleva a Jesús a las almenas del templo, a Jerusalén, a las partes más altas, lo lleva para romper. Miren, todo el propósito del diablo era arruinar el plan de la redención de nosotros. Si se hubiera alterado de alguna manera el plan de la redención de nosotros no estaríamos aquí. No seríamos salvos. Porque Jesús hubiera roto el plan de Dios. Porque para Satanás es importante que rompas el plan de Dios. Ustedes llegaron a esta nación, llegaron por necesidad, y la mayoría se encontró con Dios. O sea, ¿qué es lo mejor que te pudo haber pasado en este país? Haber encontrado a Dios. Porque tu vida cambió. Pero el diablo va a tratar de detenerte. Ahora, Dios te da una posición. Primero de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes. Un sacerdote es el que tiene la capacidad de ministrar. Un sacerdote es el que tiene la capacidad de orar y de bendecir. Por eso toda la iglesia tenemos esa bendición. Claro que sobre toda la iglesia, en cada lugar, Dios puso un pastor. Ese pastor es el que tiene una autoridad espiritual arriba de la congregación para guiar a la iglesia. Él es el que puede ministrar, ungir y ministrar al pueblo de Dios. Y ya cada uno de nosotros usamos nuestro sacerdocio en nuestro nivel. Por ejemplo, todos los que son esposos son sacerdotes en la casa. Son los que tienen que bendecir a la esposa, son los que tienen que bendecir a los hijos, son los que tienen que tener la dirección de la casa, porque son los sacerdotes. Entonces el diablo va a tratar de alterar todo eso. Fue lo que hizo con Jesús. De hecho, cuando sube a Jesús a las almenas del templo, le dijo, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará
acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando le dice lánzate, lo que el diablo le está proponiendo a Jesús es asombra a la gente para que vean que no te pasa nada a ti. Puedes lanzarte, no te va a pasar nada, está escrito que no te va a pasar nada. Si Jesús hubiera hecho eso en ese día, ¿qué hubiera pasado? Lo más probable es que rápido lo hubieran querido hacer rey. Rápido hubieran sido asombrados de tal manera que hubieran dicho, sí, sí es él. Y Jesús no quería que creyeran por eso en él. Hizo tantos milagros, él quería que creyeran en el corazón, no por lo que se ve. La mayoría de la gente cree en Dios por lo que ve. Dios no quiere que creamos por lo que vemos, Dios quiere que creamos con nuestro corazón. Por eso le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces es muy importante entender, el diablo como sacerdote te va a tentar, ¿no? Para que falles en tu sacerdocio, para que falles en tu servicio, en tu llamado. Sé que a veces ustedes tienen poco tiempo, en su tiempo Dios los va a ir capacitando, entrenando, y va a llegar un momento en que el pastor le va a decir, hermano, necesito que me ayude en esto, quiero que empiece a dar clases aquí, hermano, quiero que empiece a dirigir este grupo, quiero que vayas a dar un estudio a un grupo familiar, y tú te vas a dar cuenta cómo vas creciendo, tu sacerdocio se va desarrollando, pero el diablo va a tratar de que no llegues a él. Ese es su trabajo de él. Tercero, te va a engañar como rey, tener poder y valer. La mayoría de la gente lo que quiere es tener poder y valer. El poder es el lugar que más anhela el hombre. Satanás le mostró desde lo más alto de un monte los reinos del mundo y la gloria de ellos. La invitación de Satanás, su ofrecimiento proviene de lo que ve que yo deseo y no de lo que me propongo alcanzar, aunque me cueste. Él quiso controlarlo todo, no pudo, pero va a controlar a quien se deje. Ese es el propósito y el trabajo de Satanás. Va a tratar de que como rey no tengas aquello que Dios te va a dar con tu esfuerzo, con tu trabajo, tu crecimiento, tu entrega, tu servicio. No, el diablo va a querer que lo consigas rapidito. Va a querer alterar tu posición. Va a querer que te adelantes aquello a lo que Dios te quiere dar. Por eso tu posición de rey se logra basado a la búsqueda de Dios, a la comunión, al crecimiento, al conocimiento de Dios. Así es como más rápido Dios te pone en el lugar donde Él te quiere poner. Puedes tener 20 años y sientes que Dios no te toma en cuenta. Es que no has pagado el precio para ser un rey. Miren, los reyes de la tierra no son educados como nosotros. No porque nosotros somos plebeyos, ¿verdad? También somos reyes, como hijos de Dios. Pero los reyes de la tierra, sus hijos tienen institutrices. Les enseñan desde a levantarse, cómo vestirse, cómo la postura que deben de tener. Cuando llegan a comer, cómo sentarse, cómo utilizar los utensilios. No crean que los hijos de los reyes llegan y hacen lo de nosotros y ya no quiero eso, a mí no me sirve. Todo es una educación impresionante, porque los van preparando porque ellos van a ser reyes. Y los hijos del rey no se sabe nada de ellos. Bueno, antes, ahora ya se sabe todo. Pero era impresionante. Además, la gente los veía y wow, la reina, el rey, era algo así como... En el mundo espiritual lo mismo se tiene que ver de nosotros. Somos reyes. El diablo debe de temerle a los hijos y a las hijas de Dios que caminan como reyes, que buscan como reyes, que sirven como reyes, que caminan como reyes en esta tierra. Dios para eso dejó a la iglesia, para que la iglesia reine en la tierra. Pero Él te va a tratar de engañar. Te va a decir que no trabajes en el tiempo que tienes que trabajar, en tu vida, en tu crecimiento, en tu desarrollo. Va a querer que tú seas rey antes de tiempo. Eso le dijo, Él le ofreció eso a Jesús. Es más, tan le dijo a Jesús que dice que le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, si postrándome a adorar, te los voy a entregar todos, porque míos son. Adán y Eva se los entregaron a Satanás. Lo que no sabía es que estaba hablando con el dueño de toda la tierra, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vámonos, página 10. Me estoy saltando algunas partes, ¿ok? Ya estoy por terminar. ¿Vamos bien? Ok, estoy por terminar. Dice ahí, a Satanás le gusta mucho hablar. ¿Será cierto? A Satanás le gusta mucho hablar, o sea que es muy hablador. Se atrevió a conversar con Dios. Él llegó hasta hablar con Dios. Para ese tiempo Satanás tenía un acceso.
para llegar a Dios. Si usted lee Job capítulo 1, 7 al 12, él se forma entre los ángeles de Dios, pero Dios, como conoce a todos los ángeles y los conoce por nombre, eso dice la Biblia, de tal manera que cuando lo ve le dice, ¿de dónde vienes tú? Y le dice, de rodear la tierra. Y cuando él le contesta a Dios, Dios empieza una plática. Dios empieza a decirle algo que el diablo tiene que saber. Le dice, ¿ya consideraste a mi hijo Job? Hombre recto, justo, recto, temeroso y apartado del mal. Y el diablo le dice, fíjense, por eso ustedes creen que, si ustedes creen que el chamuco no sabe de ustedes, sabe muy bien. Hasta su dirección sabe. Le dice Satanás, ¿de balde te teme Job? No, es que lo has rodeado de todo y lo has cercado de bienes. Tiene todo, pues ¿cómo no te va a temer? Lo contrario, ¿no? En este tiempo la gente tiene todo y ni teme a Dios ni viene a la iglesia. Por eso yo creo que Dios no nos da todo. Pero Job tenía todo, era riquísimo. Dice que era un hombre conocido en el oriente que hasta lo iban a consultar. Era admirado ese hombre. Y entonces Dios le empieza a decir, ahí tengo un hijo que cree en mí correctamente. Y le dice, déjame tentar. Déjame que lo tiente y verás si no en tu presencia maldice. Y le dice, Dios, ve y tiéntalo. Y viene Satanás contra Job. Le mata a sus 10 hijos. Le roban todo lo que tiene. Se queda sin nada. Y regresa otra vez Satanás. Y le dice, Dios, ¿ya viste a mi hijo? Le dice, es que no me has dejado tocarlo a él. Fíjense hasta dónde llega el diablo. Ya le había matado a los 10 hijos. Ya lo había dejado en la miseria, sin nada. Pero Dios todavía quiere que el diablo vea algo del corazón de Job. Y le dice, es que no me has dejado tocarlo a él. Le dijo, ve y tócalo, pero no toques su alma. No toques su alma. Por eso Jesucristo dijo, no temas lo que puede hacer el hombre a tu cuerpo. Teme a aquel que aparte de quitarte la vida te puede mandar al infierno. Porque lo más valioso es nuestra alma, no nuestro cuerpo. Es lo más valioso, nuestra alma. Entonces, viene Job y le trae una enfermedad sobre el cuerpo de... viene Satanás y le trae una enfermedad sobre el cuerpo de Job. Una enfermedad que supura, tiene llagas y le supura un líquido. Él tiene que estar junto a la ceniza porque la ceniza tiene propiedades curativas, como una especie de talco, y él tiene que estarse untando. Y así está. Meses. No crean que Job estuvo 8 días enfermo. Estos fueron meses. Y la esposa lo ve ya tan inservible, tan mal, tan deteriorado. Y la esposa le dice, mira cómo te tiene tu Dios. Maldícelo y muere. Y después de todo ese proceso de prueba y de lucha, Dios bendice al doble a Job. Lea el libro de Job. Cuando termina, es un hombre tremendamente bendecido. Pero cuando hablamos de que a Satanás le gusta hablar mucho, el diablo, dice la Biblia, lo llama el diablo como el acusador de nuestros hermanos. Todo el tiempo que el diablo te puede acusar, te va a acusar. A él le encanta hablar mal de la iglesia. Parte de la naturaleza de Satanás es hablar mal de la iglesia, hablar mal de la Biblia, hablar mal de los pastores, hablar mal de tu testimonio como cristiano. Todo el tiempo él va a hablar, esa es su función de él, estar atacando constantemente los pensamientos, la mente de los creyentes. Por eso, cuando la pastora nos puso aquí que a Satanás le gusta mucho hablar, él se atrevió hasta ir a hablar con Dios. Y cuando habla con Dios, no crean que era para llevar algo bueno, siempre era para ver cómo destruía la creación de Dios. Los espíritus malignos también tienen voces. Ahí están Lucas 4:33, 8:7, cómo los demonios hablan, cómo los demonios te pueden confundir, te pueden engañar. Algunas veces la voz de Satanás es realmente audible. Cuando demonios usan las cuerdas vocales de un hombre o mujer poseídas, habla mentira, engaño y pensamientos pecaminosos para tu mente. Por esto es importante saber qué voces estamos escuchando. Aún en este tiempo Satanás ha estado diciendo que él va a matar a mucha gente, que este virus va a destruir a muchísima gente. Esa es una voz de Satanás. Pero nosotros tenemos que tomar la voz de Dios, la palabra de Dios, y creer que Dios nos puede guardar, que Dios nos puede cubrir, que Dios nos puede proteger. Todo eso tenemos que usar. Hay voces en el mundo espiritual. Cuando tú hablas, la palabra de Dios es una voz en el mundo espiritual. Así como el diablo habla espiritualmente, tú y yo tenemos el poder de hablar espiritualmente.
Así como hay voces que nos hablan, también existen tres tipos de oyentes. Escuchen esto, es importante. Hay tres tipos de oyente. Vemos las tres flechitas. Los tardos para oír, repitan. Tardos para oír. El oidor que le encanta sobre el halago. El oidor que le encanta. Y el tercer tipo de oyente que existe, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay tres tipos de oyentes. Los primeros, los tardos para oír. Hebreos 5:11. Dice Hebreos 5:11 que os habéis hecho tardos para oír. Cuando Hebreos habla de esto, este es un ejemplo que nos da la carta a los hebreos, de cómo muchas veces nosotros nos pueden hablar una vez y nos pueden hablar otra vez y nos pueden hablar otra vez de algo que nos es necesario en nuestra vida, pero parece que no nos importa oír, nos hacemos tardos, somos lentos para escuchar las indicaciones de Dios. El problema que existe con este tipo de oyente es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. Él lo sabe todo. Hay gente que no le tienes que explicar nada, aunque esté mal, él lo sabe todo. Ya no le entra nada, parece que está lleno de su voluntad. Ya no le entra nada a esta persona. Está lleno de argumentos y justificaciones. Él se habla a sí mismo, se dice por qué lo hizo y para quién lo hizo, o hasta por qué lo hizo. El problema no está en lo que se enseña, ni en lo que se le pide, sino que el problema está en la actitud del oyente. Muchas veces no respondemos de acuerdo con lo que nos pide Dios, mucho menos las personas a nuestro lado. Hay gente que la podemos enseñar por años y no nos va a hacer caso, hasta nos va a ignorar. Pero si le has hablado de Dios y no le ha hecho caso, por eso mucho menos a ti te va a hacer caso. Porque la primera persona, la primera voz que el hombre debería de escuchar y obedecer es la voz de Dios. Porque la voz de Dios es orden y mandamiento. Y la voz de nosotros puede ser un consejo. Y muchas veces el problema es, le hablamos a gente que es tarda para oír. Y ya cuando ya está viejito, luego dice, no, pues si tantos años que me hablaron, hubiera yo hecho caso. Tantos. Dios santo. El oidor que le encanta solo el halago. 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán ¿qué? Comezón de oír. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia. El pastor aquí puede pasar y decirle algo que a usted le guste, que le haga sentirse bien, que se vaya usted bien contento y bien feliz a su casa. Él lo puede hacer, pero si Dios le dice, dile a mis hijos que corrijan esto, pues usted se va a ir así como que el pastor nos dijo muy feo. Porque el otro oidor es al que le gusta que le digan lo que a él le gusta, lo que a él le agrada. Es más, si llega tarde, te dicen, hermano, se le hizo tarde. Oh, sí, hermano, es que el trabajo. Sí, hermano, qué bueno, es usted muy cumplidor. Y él está recontento. Porque le dijeron que es muy cumplidor allá, pero aquí. Lo bueno es que esos no vinieron. Solo lo que les guste oír, escuchan. La moda y lo del momento los atraerá, aún lo buscará en este ámbito de la fe. Y las palabras claves aquí nos ayudan a entender bien lo que se nos está diciendo. Ellos tienen comezón de oír. Quieren oír algo nuevo, quieren oír una novedad. Ustedes están aquí en Lakewood. En su momento van a escuchar que hay alguna otra congregación por ahí, que todo el que llega estrena carro. No sé cómo le hacen, pero todo el que va a esa iglesia estrena carro. Y ustedes van a empezar a oír. Tengan cuidado de que no empiecen a tener comezón. No es malo que oiga, porque tiene usted que oír, ¿no? Ni más que venga y le diga, no me digas. No sé, no me vayas a convencer. Déjelo que hable. Ay, no, mira, yo fui allá. No. Desde que entras, ay, se sienta. No, casi estás en el cielo. Pero estrenas carro, Ve a nuestra iglesia y verás que estrenas carro. Usted nos puede oír, pero si empieza a sentir como que algo siente usted que le jala el dedo, mejor póngase a orar. Porque el propósito de Dios no es darles carro, ¿no? ¿Para qué quieren un carro, no? Si ni buscan bien a Dios, ni oran, ni están metidos en la presencia, ni caminan en santidad, ni en temor de Dios. En este tiempo el diablo está levantando lugares donde la gente quiere sentirse bien solamente. Porque está tan mala la situación que lo que queremos es sentirnos bien.
Y Dios siempre va a decirnos, hijo, la mejor manera de sentirte bien es buscándome a mí. Aunque no haya ray. Aunque solamente haya ray, no haya carro. Amén, pastor. De todos modos hay carros que van a dar ray. Como a mí que van y me traen y ahorita van y me dejan. El tercer tipo de oyente que existe es los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mateo capítulo 13 nos habla de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor habla de 4 tipos de personas. Una, la que la semilla cae a un lado de... Es como ahorita. Mira, les voy a poner el ejemplo del sembrador, ¿sale? Aquí mismo se los voy a poner. ¿Qué estoy lanzando yo? La semilla, que es la palabra de Dios. Yo lanzo la semilla, ¿ok? Usted es responsable de saber dónde la va a poner. O la pone usted ahí a un ladito de usted, o nada más la pone usted sobre usted, o deja usted que entre, pero tiene tanto trabajo que la va a ahogar, o la va a dejar que crezca a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es su responsabilidad de usted. Por eso el mejor oyente es este. El primero es ¿qué? El primero es ¿qué? Lento, tardo para oír. Ya le dijimos 20,000 veces, no sé por qué el hermano no entiende. Dios mío, parece de por allá, del otro lado, de otra nación. No, porque son los número 1. Los primeros son tardos para oír. Dios, de veras que ya no sabe. Señor, o lo cambias o te lo mando. Los segundos son el oidor que le encanta ¿qué? El halago, que le hablen bonito, que se sienta feliz y contento. No le hablen mal porque si no, ni le digas ojos verdes porque ya quiere su casa aparte. O no le digas algo porque ya se enojó, ya está. Ven, lo bueno es que esos no vinieron. Y el tercero es el que oye, retiene la palabra en su vida y da fruto con perseverancia. No se queda parado, siempre persevera. Ahí va despacito, va creciendo, va avanzando, va madurando, anhela servirle a Dios, entiende lo que Dios le ha dicho y trata de dar fruto. Porque para eso estamos aquí, hijos. Esto no es una religión. Hay cerca de 5,000 religiones en la tierra. Ninguna transforma al hombre, ninguna te lleva a Dios. La religión no sirve. Por eso cuando alguien te diga, ¿y de qué religión eres? No tengo. Me dijo un hombre, le voy a hacer una pregunta que nadie me ha contestado. Y le dije, nada más no me preguntes dónde está el viento cuando no está aquí, porque eso sí no me la sé. Dije, pero pregúntame. Y me dijo, ¿cuál es la religión verdadera? Le he preguntado a muchos y nadie me la contesta. ¿Cuál es la religión verdadera? Y le dije, no hay. ¿Cómo? No existe, no hay religión verdadera. Entonces la suya, tampoco. Su religión no es la verdadera. No. ¿Y entonces por qué está ahí? Porque ahí enseñan la verdad. La religión, no existe una religión. La única que existe no tiene nombre. Santiago capítulo 1, verso 26 y 27. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, si engaña con su corazón, la religión del tal no sirve. Dice, y luego dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. ¿Y qué pensaba que les iba a decir? La evangélica, no. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha en este mundo. Ahora sí ponen el nombre que quieras, pero esa es la verdadera. Habla de lo que hay en nosotros de Dios para que la gente lo vea. ¿De qué sirve decir? No, nosotros estamos en la mera y en Lakewood. No, hombre, ahí casi cuando salimos volando como ángeles. No, hombre, si nos vieran. Y eso que somos de los ángeles de Puebla. Y luego te oyen en el trabajo, que se te sale, dice mi esposa, un sapo o una culebra. ¿Y eso qué es, hermano? Se va en la mera. ¿Y eso qué es, ángel? Y luego dicen, no sirve entonces ahí. Ángel, pero caído. Y luego hasta te dicen, no, para ser como él, mejor me quedo donde estoy. Eso dice la gente. Sí, ¿Por qué? Porque no ven en nosotros a Dios. Entonces, el tercer tipo de oyente es el que oye la palabra
Y se va y dice, amén, Señor. Yo le voy a echar ganas, Señor. Amén. Yo te voy a servir, yo voy a crecer. No Amén, tenemos amén. religión, ¿qué somos, pastor? Somos cristianos solamente. Somos hijos de Dios. Tenemos una fe, un bautismo, un Señor. Cristo es todo para nosotros. Amén. Por eso cuando miren, para nosotros es bien fácil decir que somos cristianos. Mi hermana puede decir que es cristiana, mi hermana, mi hermano, somos cristianos. Pero no es importante que nosotros digamos que somos cristianos. Lo más importante es que la gente diga, ese es un cristiano. Amén. Ten cuidado porque esa es cristiana, porque ellos saben lo que son. Nos llevaron a comer ayer no mami, antier, nos llevaron a comer antier a un lugar. Comimos muy rico, por cierto. Ahorita les digo el menú. Y mi esposa estaba dando un consejo a un matrimonio, estábamos platicando y mi esposa estaba diciéndoles el asunto del servicio a Dios y todo lo que, cómo Dios puede usarnos, todo estaba explicando. Se levantó y se fue con la niña de los hermanos, la acompañó al baño y primero llegó un mesero, nos quitaron ese mesero, nos pusieron otro mesero, luego llegó otro mesero y aquí llegaron un montón de meseros. Así como en la iglesia todo sirve. Y ya cuando vaya para el baño, uno de los meseros le dice, disculpe, ¿verdad que usted es pastora? Y le dice mi esposa, sí, ¿por qué? Ah, pues está muy bonita, sí me gusta comer. ¿Dónde está su iglesia? Le dice mi esposa, en México. Ay, está usted muy lejos, pero aquí tenemos una, dice. Y ya le digo, es que quiero ir a escuchar, quiero oír eso que usted estaba enseñando. Quiero escuchar de eso, mi esposa y yo necesitamos escuchar de la palabra.